buenas tardes, noches. Nosotros somos el equipo 6. Este equipo está conformado por Emanuel Estadarceo, Alexis David Flores Cruz, Diego Alberto Islas Alvarado, y les estamos presentando las conclusiones de la práctica número 5 llamada celdas voltaicas. Bueno, pues para comenzar, primero hay que saber qué es una pila. Las pilas que todos usamos, ya sea del celular, del carro, del control remoto, incluso para actualmente los carros eléctricos. Pues bueno, una batería eléctrica o también llamada pila, son sinónimos, es un artefacto compuesto por celdas electroquímicas capaces de convertir la energía química en su interior en energía eléctrica. Así que pues las baterías generan corriente continua y de esta manera sirven para alimentar distintos circuitos eléctricos. Las baterías plenamente se incorporan a nuestra vida cotidiana desde su invención en el siglo XIX y después se comercializaron de manera masiva en el siglo XX. Pues bueno, el principio fundamental de una batería es parecido a un ejercicio que se ve en química, que son las reacciones de oxidación-reducción, más conocidas como redox, en las cuales una pierde electrones, quiere decir que se oxida, mientras otra gana electrones o se dice que se reduce. Las baterías también contienen celdas químicas que representan un polo positivo y otro negativo. El polo positivo se le conoce como cátodo y el negativo como ánodo. Así se permite el flujo eléctrico hacia el exterior. Y pues en ese pequeño diagrama podemos ver cómo se compone principalmente una pila. A pesar de que las baterías tienen la misma función, no todas ejercen la misma cantidad de reacciones químicas y tampoco generan la misma eficiencia, por lo que existen diferentes tipos de pilas. Existen las baterías de ácido plomo, también existen las baterías de níquel con hierro, también existen las baterías de níquel y cadmio y eficientemente las baterías de polímeros de litio son las mejores, por lo que son las más usadas para celulares y diferentes tipos de electrónicos. Eh, a continuación hay una tabla sobre los resultados que obtuvimos en nuestros experimentos sobre las baterías que realizamos en la práctica y en mi caso no obtuve los resultados deseados y no pude eh, lograr que mis baterías encendieran siquiera un LED, por lo que me tomé la tarea de investigar el voltaje teórico que debería de haber tenido cada una de las baterías que se tenían que haber hecho. En primer lugar, eh, la batería más eficiente de un ánodo de zinc y un cátodo de cobre fue dentro de una solución de ácido acético y el voltaje teórico tendría que haber sido de 0,760 voltios. De igual manera, si se hubiera utilizado una solución de sodio, se hubiera tenido una, un voltaje teórico de 340 y combinadas debieron de haber tenido un voltaje teórico de 550 voltios. Eh, el voltaje teórico de una pila de aluminio y cobre con los mismos compuestos en su máximo voltaje debió de haber tenido 640 voltios, en el mínimo 210 voltios y combinados 425 voltios. No sé a ustedes, compañeros, si obtuvieron resultados similares o diferidos a esto. Pues bueno, por mi parte, yo antes tengo que hacer una aclaración. A mí me salió punto 802 voltios, pero esto ocurrió debido a un factor pues, que parece un poco insignificante, pero fue porque yo utilicé una laminilla de fusible de 250 voltios. Entonces es más grande a la laminilla habitual que se suele ver que es un poco más pequeña.
pero pues aún así salí muy alejado pues de tu resultado teórico. Sí, mira, básicamente lo que yo estuve investigando para esta práctica fue que dependiente de lo que usabas, ya sean los materiales, incluso desde la misma manguera de nivel para hacer tu puente salino, el tipo de caimanes, los aisladores de los caimanes, o sea, todo ese tipo de cosas eran factores que ya sea que podían ayudar a tu potencial de celda o no ayudarlo a tu potencial de celda a llegar a un número correcto. Por ese caso, yo obtuve valores similares en algunos sentidos a los valores teóricos de los potenciales de celda, pero igualmente como me di a la tarea de investigar algunos factores que intervienen para ese tipo de cuestiones, si igualmente mismamente las soluciones, si no están ya sea bien preparadas o que tengan tantito más, tantito menos, pues puede llegar a afectar en lo que es el potencial de celda de todas las baterías. Ahora bien, para la segunda combinación de la primera parte, pues ya ahí ustedes pueden ver una diagonal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que pasó fue que logré conseguir dos tipos de laminillas diferentes. Entonces, el 1.014 voltios pertenece a la primera laminilla y a la segunda laminilla creó una corriente de 1.035 voltios. Entonces, pues de nuevo se volvió a alejar bastante de tu resultado teórico. Que bueno, es bueno, ¿no? Significa que hay más corriente, pero sí hay esa diferencia por lo mismo. Igual depende de qué tan saturada ahí está la solución para el puente salino, pero pues sí salió algo diferente. Sí, mira, para mi caso sí salió un poquito más pegado a lo que fue el valor teórico del potencial de celda. Igual, sí está un poquito elevado. No se asusten si ven 857 que van a decir, oh, es mucho y esto, pero son milivolts, que es lo que tenemos aquí en pantalla, que en mi caso, en ese caso de la batería, serían como 0.85, 0.86 volts, que es menos de un volt. Bien, pues ahora para esta combinación de cloruro de sodio con el vinagre, pues ahí se puede dar cuenta uno que baja repentinamente el voltaje, ¿no? Incluso para mí fue el que menor voltaje generó 0.780 voltios con la primera laminilla de fusible y con la segunda generó un poquito más, 0.009 voltios más, generó 0.789 voltios y pues dio menos y yo pensé que iba a ser la que iba a dar más voltaje. Sí, igualmente yo me sorprendí mucho cuando empecé a ver que empezaba a bajar el voltaje que tenía antes y veía cómo bajaba y yo decía, ¿por qué baja tanto? ¿Por qué baja tanto? Porque en mi mente también pensaba que iba a ser, incluso lo que iba a tener más, en este caso, más voltaje por la combinación de disoluciones, por así decirlo. Ahora bien, pasando a esta segunda parte de combinaciones, pues ocurre algo muy interesante y es que sinceramente yo pensé que el aluminio iba a ser más conductor de electricidad que el zinc. Yo en la primera obtuve 0.542 voltios, incluso dije, no, pues voy a cambiar el pequeño pedazo de aluminio por otro más grande y me seguía dando lo mismo. Y no sé si a ustedes les pasaba, pero iba bajando el voltaje poco a poco. Sí, sí, yo veía que bajaba el voltaje primero en 400, luego en 300, luego lo acomodaba y al final se estabilizó entre 1, 2, 3 segundos entre 123 milivolts. Igualmente, mientras yo estaba en el Cebetis,
yo estudiaba electricidad en el CEBETIS, entonces más o menos tenía una idea de sí, qué tan buenos conductores eran algunos materiales, por las materias que llevé alguna vez en el CEBETIS, no muy químicas, por cierto, un poquito más prácticas, ¿no? Pero, o sea, más o menos me imaginaba que en este caso el aluminio era un poquito menos, era no es tan mejor, no es tan buen conductor de electricidad como en este caso el zinc, que se utiliza para las láminas de los fusibles, las laminillas de los fusibles y para algunas subestaciones incluso de potencia. Entonces sí, más o menos me imaginaba que iba a bajar mucho el voltaje en esta parte y por eso siento que me salió un valor muy pequeño de voltaje. Pues bueno, ya pasando a esta segunda combinación, yo les voy a ser sincero, a mí el voltaje ya no me bajó, pero me variaba muchísimo. Entonces, eh, pues lo que decidí fue agarrar mi voltaje más bajo y mi voltaje más grande y de ahí hacer una media. En este caso sería punto 665 volts o 665 milivolts. Y pues fue de las que más agarró, igual parecido al de la primera parte cuando se hicieron las dos combinaciones de vinagre-vinagre, pues fue el que más voltaje dio y ahorita igual de nuevo. Sí, igual la disolución tiene algo que ver con en este caso la reacción, para que haya una mejor conductividad. Igual también en mi caso estuvo cercano a lo que fue el valor teórico que dio mi compañero. Estuvo digámoslo, bastante cercano el valor que yo obtuve en la práctica. Y para el siguiente valor de la tercera combinación de la segunda parte, igual me sorprendió que la verdad yo esperaba también por las soluciones. Yo esperaba un poco más de voltaje, tampoco esperaba mucho, por lo mismo, de que más o menos ya sabía cuál era un mejor conductor, ¿no? Pero esperaba un poco más de voltaje. En mi caso, no debió haber algún fallo, alguna cosa que no se tomó en cuenta como para que me diera 156, muy alejado del valor teórico. Entonces, la verdad sí me sorprendió un poco por esta parte de los resultados en esta tercera combinación de la segunda parte. Igual a mí me dio pues parecido, ¿no? Me dio igual tercera parte, bueno, en la tercera combinación me pasó lo mismo que en la primera. Iba bajando, 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 entonces me tuve que esperar como unos 5 minutos hasta que llegara ya a su valor final, pero seguía oscilando entre los punto 420 y punto 430 voltios, entonces pues decidí hacer una media porque realmente no se mantenía estable. Ahora, como pequeño dato útil, voy a agregar una diapositiva y les mostraré cómo era el circuito, porque eh, me di cuenta de que había varios errores. Ay, a ver si me permite pegarla. No, no se puede, pero más o menos era así. Realmente lo que uno tenía que hacer, o a varios les pasaba, es que tenían sus vasos aquí, de esta manera. Y lo que hacían era que conectaban con un puente salino todos los vasos, de esta manera. Con el puente salino de color azul. Entonces, ¿qué pasa? Que los electrodos estaban de esta manera así, y pues ya colocaban los caimanes al LED, ¿no? Que tenían de esta manera. Y así estaba mal, les digo, porque a mí me sucedió varias veces. No sabía cómo conectar la pila.
Y la manera correcta de conectarla era así, aquí en la parte de abajo. Aquí están dos vasos y aquí están otros dos vasos. En general, era hacer dos pilas independientes de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el cátodo y el ánodo estaban aquí, cada uno tenía sus respectivos cátodos, y lo que se hacía era lo siguiente, que este cátodo se conectaba con se juntaban, y este cátodo se juntaba con o ánodo, como tuvieran distribuidos sus vasos. Y así era como se generaba el circuito, y bueno, aquí estaba el. Pero sí fue algo que creo que fue típico a todos, entonces pues ya solo era como un dato útil. Sí, como que todavía no teníamos muy bien en claro cómo armar un circuito en serie, por así decirlo, para lograr encender el LED. Sí, supongo que fue uno de los, eh, tal vez muchos errores que cometí, eh, si no es que el principal. De cualquier manera, creo que aún así mis soluciones tampoco estaban muy bien realizadas, por lo que no hubiera tenido el mismo resultado. Mm, Pues fue una muy bonita práctica, a mí me gustó mucho, me divertí, fue estar ahí llenando las mangueras de agua, no sé si a ustedes, pero se les hacían bastantes burbujas. Sí, yo estaba cuidando que no tuvieran burbujas de agua en este caso los puentes salinos, y como que usaba una jeringa para meterle más, y me enojé varias veces con las mangueras y les pegué, pobrecitas. Y no, estuvo divertida. Y bien, para concluir con estas conclusiones, válgame la redundancia, de la práctica 5, podemos decir que se cumplió en su mayoría lo que fue el objetivo de la práctica. Claro, igual hay una pregunta que dice, eh, ¿cuál sería el potencial de la celda sin el puente salino? Pues ya derivado de todo esto, pues yo diría que cero, pues porque el puente salino es la conexión para que haya esa transferencia de electrones entre los vasos. Y pues si no los hubiera es como, pues cómo se juntan, cómo hay esa interacción entre las dos sustancias. No sé qué piensan ustedes. Exactamente, ese puente salino es como un puente peatonal donde pasan los electrones hacia el lado en donde se esté haciendo la reacción. Entonces, básicamente, si no existiera ese puente, no existiría la reacción. eh, Ustedes que tienen más conocimientos en este tipo de áreas, ¿se puede sustituir el puente por otra cosa? ¿O es Pues, inevitablemente necesario usar un puente salido? pues yo pienso que sí es necesario un puente salino, ¿no? Yo creo que cumple la misma función, o mejor dicho, cumple la misma función que un puente que conecta dos ciudades, ¿no? Pueden ser muy grandes y pueden necesitar una de la otra, pero sin embargo no va a pasar nada si ese puente no existe porque un río pasa o los divide, ¿no? Necesitan cómo comunicarse. Y lo mismo pasa con este puente salino. No creo que pueda ser sustituido
porque ya no habría la misma capacidad de corriente. Hay unas opciones, ahorita que lo mencionas, que son como un tipo de, como el baño María, algo parecido, pero es una piedra porosa, por así decirlo. Entonces, es adentro va una solución, por así decirlo, y afuera da otra solución, igual un sistema parecido al de las pilas que construimos, donde tiene un ánodo, un cátodo, y se conectan y sale, en ese caso, la reacción que produce electricidad, ¿no? Está ese tipo de cuestiones que te digo, es como una piedra, un material que lo ponen adentro como un tipo baño María, y está generándose ahí la reacción como tal sin un puente salino, por así decirlo, pero igual sí es algo similar o un primo del puente salino. Me lo imagino como si fuera una esponja que de un lado absorbe un compuesto y del otro otro y al unirse se crea ese puente. ¿O me equivoco? Algo parecido. Muy bien, hemos llegado a la parte final de lo que fueron nuestras conclusiones de la práctica 5 de celdas voltaicas. ¿Algo que quisieran agregar, compañeros de equipo? Pues yo creo que para este tipo de prácticas pues, sí hay que tener pues, un punto no exagerado, pero sí lo más básico de electricidad, que te ayuda a comprender un poco más el concepto. Es ya totalmente necesario, pero te ayuda a comprender todo lo que va a pasar y te puede ayudar a derivar algunas respuestas. Y fuera de eso, como digo de nuevo, una muy bonita práctica. Por mi parte es todo. Muy bien, entonces este sería el final del video de las conclusiones de la práctica 5 del equipo 6. Nos vemos y hasta la próxima. Muy buena, muy buena.